Muchas gracias, profesora, por este espacio en el cual ya nos conoces un poco más físicamente. Agradezco pues durante todas estas clases que de modo virtual pudimos pues como hacer una interacción de conocimiento teórico que nos has brindado, como también herramientas pues que nos permiten ver de una u otra forma los conflictos mucho más desde una óptica más de análisis, más del por qué y la razón por qué digamos que se tienen que tener en cuenta. En este video digamos que la intención es buscar con las herramientas digamos, de unos métodos alternativos de resolución de conflictos, poder encontrar dentro de todo este mundo en el que estamos y todas estas discusiones que uno frecuentemente ve en el noticiero, que está viendo día a día, pues poder utilizar tres herramientas importantes que hay allí. Una es, digamos, que la conciliación. La segunda es la mediación como tal, ¿sí? Y la tercera, digamos que una de las herramientas que muchas instituciones o muchos países, o en especial, digamos, dependiendo del tipo de conflicto, pues como que no quiere, pues como que se vean involucradas y llegar como a esta tercera, que es, digamos, un arbitraje como tal, ¿sí? En este ejercicio he querido traer a colación el conflicto de Venezuela. Un conflicto en un país hermano que digamos que nos duele. Me duele particularmente ver lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ver la información que también transmiten, ver lo que ocurre desde la mirada, desde la presidencia como tal y de todo, digamos, su gabinete como tal, y ver estos dos mundos en una balanza como tan descompensada duele un poco, pero también tenemos que tener algo muy claro. Yo no soy izquierdista, no soy derechista, yo estoy en un punto medio crítico en el que trato pues como de analizar desde mi perspectiva, poder observar adecuadamente qué es lo que está pasando y traer digamos una opinión con base a las reglas que exige pues digamos esta actividad. Partiendo de lo siguiente, veo que Venezuela con su conflicto y lo que ha venido ocurriendo, Venezuela para mí es un país que ha venido en una crisis económica fuerte, aunque tiene muchísima riqueza. Venezuela es quizá en este momento el principal terreno hábil, ¿sí? Con la reserva más grande de petróleo a nivel mundial, lo que implica que para muchísimos países que necesitan de este, digamos, de este líquido, de este crudo, verlo desde una posibilidad de tenerlo mucho más económico, de tenerlo más fácil, de tenerlo y empezar a dominar frente a ese tipo de países que finalmente están subdesarrollados como Venezuela, digamos, lo que está todavía como en ese tren. Lo que venía haciendo Hugo Chávez en el momento era darle a un país como este, darle una riqueza, aprovechar esa platica que iba quedando, ese beneficio para toda su nación y darle fragmentado a cada quien. Hizo algo que a los de la derecha, superderecha de este país, y que en lo normal digamos en los demás países no funciona, y es ofrecerles de una presidencia a todos los participantes o a todos los nativos de este país, darles lo que le corresponde por su riqueza hídrica, por su riqueza mineral, por su riqueza de crudo, darles un poquito. Eso no ocurre en ningún otro país. Entonces ya empezó a deteriorarse un poco y tener dos balanzas, la izquierda y la derecha, así en esa pelea, unos tratando de sostener y edificar, otros tratando también de sostener y edificar, pero a su manera y de su forma. Yo lo que creo que hay que invitar allí es que haya una conciliación adecuada, bien sea que ya digamos que las diferencias que se tienen cada uno sean totalmente llevadas digamos que a la necesidad del país, no a la necesidad ni conveniencia de cada uno. Si definitivamente digamos que los grupos que están en este momento al frente, de derecha y de izquierda en el país, no se pueden poner de acuerdo
en conciliar algo, es importante que ya llegue una mediación, ¿sí? Bien sea con un tercero que les ayude, pero que no tenga nada digamos, de beneficio frente a lo que pueda ocurrir. Porque hay países que en este momento les interesa más que Venezuela esté mal para poder hacer que la mayoría, digamos, de los habitantes de este país se vean inconformes, como también hay otros que quieren hacer que el país pues definitivamente no se vea de esa forma. O sea, es más quizá eso. Entonces tienen que unos actores totalmente ajenos a toda esta problemática, que no estén esperando nada a cambio de Venezuela, puedan, digamos, actuar y ayudarle, ¿sí? Pero con mediciones adecuadas en las que le permita poder tener un arbitraje adecuado, es decir, que quien vaya a ser, digamos, ese tercero que ayude como a la mediación y que no ocurra y llegue un arbitraje de una ONG, de una entidad de Estados americanos que les ayude a ellos a llevar, a hilar el camino como tiene que ser, no tengan ningún, digamos, no quiere haber ninguna oportunidad. Quiere hacerlo adecuadamente, pero que también esto se pueda medir. Es decir, si se comprometen en cumplir ciertas actividades, en cumplir ciertas políticas, en las normativas y en registrarlas, que se haga, pero que se haga beneficiando al pueblo, beneficiando a la nación, no beneficiando a unos pocos, ni beneficiando a otros terceros, ni beneficiándose unos cuantos que dejen a toda una nación, a todo un pueblo totalmente en la crisis más grande que puedan tener a nivel digamos, de crecimiento, a ese nivel al que han venido. Yo creo que es bien importante esta actividad digamos, de verlo desde mi punto de vista inicial, es que ellos, como para concluir, lleguen a un acuerdo. Se sienten en su país, como dice el dicho, las cosas de la casa se arreglan en la casa, las tienen que arreglar ellos inicialmente. El conflicto que tienen en este momento se tienen que sentar y tienen que darse en cuenta de qué es lo que está pasando. No definitivamente beneficiarse en unos y dejar a otros allí como con el desconcierto, sino más bien hacer algo por todos, hacer algo por toda esa nación tan bonita que es, un país lleno de riqueza que lo tienen que aprovechar, pero ver la oportunidad de que todos puedan tener ese mismo beneficio, que su país que tenga ese crecimiento general. Agradezco de antemano, pues finalizando esta tarea con la profe, muchas gracias por este espacio y espero pues que digamos que mi aporte sirva para la necesidad de algo como lo que se está llevando. Muchísimas gracias.